señores organizadores de este seminario, Pensar la Migración Internacional, funcionarios de algunas entidades presentes hoy, estudiantes, colegas y amigos presentes en esta tarde. Para mí es un honor inaugurar este seminario que me parece fundamental. Y lo digo porque el tema de migratorio es un tema esencial para entender el desarrollo de los países, entender, yo diría, también el futuro de los países. La población en el mundo se ha caracterizado por ser una población migrante. No me voy a remontar a los orígenes históricos, solamente quiero citar que en los últimos 40 años la migración ha significado alrededor de 200 millones de personas, ¿cierto? Voy a referirme también que esto es apenas una cantidad insignificante, ¿no?, del conjunto de la población. Algunos dicen 3.5% del total de la población mundial. Es decir, que lo que está en movimiento en términos migratorios es una cifra pequeña, ¿cierto? 3.5 según datos de Naciones Unidas. Prácticamente estamos hablando de un tema en términos cuantitativos reducido, pero creo que por las repercusiones sociales es mayor. Por el significado social de la migración creo que es mayor la atención y sus repercusiones en la vida social, ¿no? Europa va a una cantidad de 82 millones, Estados Unidos 59 millones en estos últimos 40 años. Eso nos da un marco para comprender este fenómeno de la migración. En realidad, yo no soy especialista de esto, pero sí quisiera referirme a algunas cuestiones que me parecen fundamentales. En primer lugar, hay una migración económica que obliga a las poblaciones, por falta de empleo, ¿cierto?, carencias económicas, a salir de sus propios países. Lo más importante aquí es el Triángulo del Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador. 1 millón de personas fueron detenidas en la frontera entre México y los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, este es un lugar, un foco fundamental de la migración económica porque nos atañe directamente, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que es también el epicentro de la formación de ciertas ideologías que comienzan a repercutir en América Latina. De modo más concreto, esta migración que llega a los Estados Unidos actualmente representa el 12% de la población norteamericana. 62% son blancos de origen protestantes, de origen inglés, ¿cierto? Pero 12 millones en los Estados Unidos es más o menos, el 12% significa más o menos el 55%. La mayoría son mexicanos. Un 80% de esa población, legal e ilegal, que se encuentra en los Estados Unidos, son de origen mexicano y el resto latinos. Y lo importante aquí es que el 2050, señores, por las tasas de natalidad, el primer grupo étnico va a ser el grupo latino, por las tasas de migración, porque la población blanca, ¿cierto?, tiene tasas de 0, mientras que la población latina, ¿cierto?, las tasas se han disparado. Algunos dicen que cierto es la venganza de Montezuma, sobre todo los analistas demográficos mexicanos, porque, como les repito, el 2050 a llevar que sea el grupo étnico mayoritario en Estados Unidos. Y ese es el temor de este grupo blanco de origen inglés protestante.
que lo expresa el presidente norteamericano, Donald Trump, cuando se refiere, ¿cierto?, a los mexicanos, a los latinos, ¿cierto?, como excrementos de la sociedad, literalmente, ¿no? Entonces, este discurso xenófobo, racista, tiene su base en esta migración económica en los Estados Unidos y que va a llevar que pronto el grupo étnico latino-mexicano se convierta en el grupo más importante. Bueno, ustedes, las consecuencias de la migración son fundamentales para entender lo que va a estar pasando en el mundo. Otro foco interesante son las costas del Magreb, la migración africana, ¿cierto?, que está intentando pasar a Europa a través de las fronteras, ¿cierto?, sea establecidas, lo que es, podemos decir, el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, y lo que llevó a personajes como Matteo Salvini despreciar a toda esta población migrante como carne humana desechable, ¿no? El mismo discurso de Donald Trump, ¿cierto? Carne humana desechable. Es también una población, una migración económica, países destruidos, ¿cierto?, jóvenes que buscan un mejor futuro. Pero esto también está afectando a otro foco que me parece importante, que es la salida de Inglaterra de la Unión Europea. El famoso, la famosa migración de Europa Oriental a Inglaterra, que comenzó a generar el colapso de los servicios sociales ingleses. De ahí, y la salida de la Unión Europea haya logrado el triunfo, ¿cierto?, en lugar de mantenerse en la Unión Europea. No es por los migrantes del tercer mundo, sino por los migrantes de la Unión Europea, porque al llegar automáticamente de Europa del Este, porque al llegar a Inglaterra automáticamente eran ciudadanos ingleses, ¿cierto?, porque eran parte de la Unión Europea. Eso les significaba, en términos de las élites inglesas, les significaba pues una población que llegaba en las peores condiciones y que implicaba los costos que tenía que asumir, ¿cierto?, el Estado inglés. Entonces ahí se generó también un tipo de rechazo, sin llegar a los extremos raciales, pero un tipo de rechazo. Los europeos del Este, ¿cierto?, que llegaban y hacían colapsar los servicios del Estado inglés. Sin embargo, hay otro tipo de migración, esa migración que es resultado del desplazamiento forzado, producto de la violencia, de las guerras propiciadas por los Estados Unidos y por Europa. Muchos de estos países fueron convertidos en sociedades sin Estado. Eran países que, pese a la dictadura, después de la invasión y destrucción, se convirtieron en sociedades sin Estado. Uno de ellos es Líbano, por ejemplo. Otro es Irak. Países con una dictadura, fueron con una gran dictadura, pero países con cierto desarrollo y estabilidad. O Siria, imagínense ustedes, con grandes crecimientos económicos, países estables, autoritarios, es verdad, pero después de la invasión europea, norteamericana, fueron totalmente destruidos. Se estima que alrededor de 10 millones fueron a Europa, se pusieron en movimiento 10 millones, se quedaron por el camino, llegaron 2 millones a Europa, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto de esto? Ese discurso xenófobo, racista, directamente por no solo los partidos llamados populistas de extrema derecha, sino por gobiernos de Europa del Este.
en este caso Polonia, Hungría, todos ellos haciendo eco a las mismas palabras de Donald Trump, refiriéndose a toda esta población que llegaba, ¿cierto?, a Europa, buscándose también mejores condiciones de vida. Estamos hablando de 2 millones que llegaron a Europa occidental. Entonces se sintió el discurso xenófobo, racista. Otra de las grandes consecuencias sociales, estoy hablando de la insignificante cifra que se pone en movimiento, 3.5 millones, no es nada, pero sin embargo las consecuencias sociales son mucho mayores. Otra gran consecuencia es la edificación de fronteras. Voy a citar a Donald Trump en una de sus declaraciones. Dice que, textualmente, dice que en Europa, ¿dónde está este dato? Donald Trump dice que 77 países han levantado fronteras y 44 han planificado levantar las fronteras en el mundo. Declaración de Donald Trump. Y lo cita como un logro. Uno escarba y ¿qué encuentra ahí? ¿Qué encuentra? Un discurso xenófobo, racista, ¿cierto? Se trata de fronteras, no para impedir, sino se trata de fronteras para controlar a la población, para dominar a la población y para hacer que esa población, ya sin recursos y condiciones de dominación extrema, acepte cualquier tipo de trabajo en las peores condiciones. En las peores condiciones, que son condiciones subhumanas por lo general, ¿cierto? En Europa, después de la caída del muro de Berlín, ¿cierto?, solo había 2 países con muros. Hoy, señores, hay 15 países con muros en Europa. 15 países. Después de la caída del muro, ¿cierto?, se construyeron 1000 kilómetros de muros en Europa. Eso expresa, ¿cierto?, a partir de 3.5, que no es nada de la migración internacional, sin embargo, expresa, creo, este momento muy crítico y difícil porque pasa la humanidad. Nuevamente el discurso xenófobo, racista, se coloca en la escena, pero se coloca en la escena desde el Estado, haciendo que la violencia sea del Estado el que directamente, ¿cierto?, orienta y dirige esto. Creo que el extremo de esta política xenófoba, racista, viene a ser el caso de Israel. Según Naciones Unidas, por favor, yo estoy hablando según los investigadores, según Naciones Unidas, el año pasado declaró oficialmente que el Estado de Israel es un Estado, un régimen de apartheid. Un régimen de apartheid. Quiere decir que este discurso xenófobo, racista, está instaurado desde el Estado para oprimir, explotar y subhumanizar a grandes sectores de la población, en este caso a la población palestina. Entonces, cuando hablamos de la migración internacional, creo que, según mi punto de vista, creo que hay que ubicarnos en el momento histórico, porque por eso creo que este seminario es fundamental, porque los 3.5 millones, 3.5 en términos de porcentaje de la población mundial no representa mucho, pero sí los efectos sociales, las consecuencias sociales de esta migración, creo que para el momento actual están generando condiciones, según Manuel Castel, de barbarie cultural, poniendo en peligro la coexistencia de los seres humanos, porque a partir de la migración se comienza a enarbolar y se comienza a elaborar proyectos xenófobos, racistas. Muchas gracias.
a partir de lo dicho, yo quiero declarar inaugurado este seminario sobre pensar el fenómeno de la migración internacional. Sí, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Como sanmarquino, pues para mí es un gusto acompañarlos esta tarde en la inauguración de este seminario internacional sobre un fenómeno que acontece a nivel global y hoy en día en el Perú de manera más notoria. Nosotros desde la Organización Internacional para las Migraciones, para quienes no nos conocen, somos una agencia del Sistema de las Naciones Unidas. Trabajamos directamente en cooperación con todos los Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas. En la región, pues tenemos distintas actividades de cooperación a nivel técnico con los distintos gobiernos. Implementamos proyectos de apoyo a los gobiernos para que justamente fortalezcan sus capacidades en hacer frente a distintas crisis migratorias. Y puntualmente en el país, desde hace ya algunos años, estamos también fortaleciendo nuestras actividades de apoyo y colaboración con el gobierno peruano. Como ustedes bien conocen, seguramente ya la migración internacional ha devenido en un proceso que cada vez viene cobrando mayor relevancia. Nosotros como país, el Estado peruano, tenemos más de 3 millones de connacionales en el exterior, que son el 10% de la población total. Alrededor de 800.000 familias peruanas cuentan con un familiar en el extranjero. Estas son cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática, con quienes periódicamente también publicamos algunos informes de estadísticas migratorias internacional. Se habla mucho del aporte de los migrantes a sus sociedades de origen, por ejemplo, a través de las remesas, más de 3.000 millones de dólares, este aporte de las remesas de las familias peruanas, que con su arduo desempeño y su inserción muchas veces precaria en los mercados laborales del exterior pueden coadyuvar al desarrollo de sus familias enviando más de 3.000 millones de dólares al país por concepto de remesas. Pero muchas veces corremos también el riesgo de limitar el aporte de los migrantes a través de ese enfoque un tanto economicista y reduccionista en las remesas. Hay muchos proyectos e iniciativas a nivel internacional que se están trabajando desde los estados en colaboración con distintas entidades de las Naciones Unidas para justamente identificar cómo se puede hacer el nexo entre migración y desarrollo, cómo el aporte de los migrantes más allá del tema económico puede ser a través, por ejemplo, del capital humano, el know-how que cada quien desarrolla en el exterior y las distintas habilidades técnicas y profesionales pueden ser canalizadas para distintas actividades dentro de los países a nivel empresarial, industrial, etc. Quisiera comentarles de manera muy breve de que el fenómeno migratorio en la agenda mundial en los últimos 20 años se ha venido visibilizando cada vez más. Desde el año 1994, digamos que se marcó el primer hito en la inserción en la agenda internacional de la temática migratoria cuando en la Conferencia sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas los Estados miembros incluyeron un capítulo especial sobre migración internacional y un plan de acción. Es desde esa fecha, hace ya más de 20 años, que a nivel de Naciones Unidas y a nivel multilateral el tema migratorio se ha venido insertando en distintos espacios de diálogo multilateral y regional a nivel global. A nivel de Naciones Unidas y de la Secretaría General se han emitido distintas resoluciones sobre migración y desarrollo, haciendo un llamado a los estados a que encaucen de manera favorable los flujos migratorios para poder coadyuvar al desarrollo de los países tanto de origen como de destino. Así también la OIM, en este caso, también tiene dentro de sus responsabilidades ser un nexo técnico entre los países para fomentar el diálogo y el intercambio. Muy puntualmente, por ejemplo, aquí en la región de Sudamérica existe lo que denominamos el proceso consultivo regional sobre migración llamado Conferencia Sudamericana de Migraciones, que el próximo año se va a desarrollar, por ejemplo, aquí en el país. La Conferencia Sudamericana sobre Migraciones agrupa a los 12 países de Sudamérica, a las principales autoridades migratorias, mayormente representadas por sus cancillerías, por sus ministerios del Interior, Ministerio de Justicia, entre otros, y nosotros coadyuvamos a que haya un diálogo entre los países para que justamente puedan consensuar algunas políticas comunes para promover la inserción de los migrantes en las sociedades de acogida con un enfoque de derechos. Pero somos conscientes también de que hay retos y desafíos muy concretos, porque desde la cooperación no necesariamente se puede hacer mucho.
Los estados, por más que tengan la voluntad política de emprender algunos proyectos o desarrollar algunas políticas públicas, no necesariamente estas tienen éxito. Y claro, ahora, por ejemplo, con esta crisis migratoria en la región, producto de lo que todos ustedes bien conocen, todo lo que está sucediendo en la región y en Venezuela sobre todo, estamos viendo de que estos flujos están dirigiéndose principalmente al interior de los países andinos y en menor medida a países centroamericanos y los países del sur de la región. ¿Qué sucede? Como ustedes bien conocen, los países andinos, que si bien es cierto han estado acostumbrados las últimas décadas a ser emisores de migrantes, no han estado muy adaptados desde sus diseños de políticas públicas y sus marcos institucionales a recibir grandes flujos de migraciones internacionales como los está de alguna manera recibiendo hoy. Es por ello de que se están identificando distintas brechas, distintas problemáticas para que justamente a nivel de políticas públicas estos grandes flujos de migrantes y sus familias puedan insertarse de manera adecuada en las sociedades. Brechas en cuanto a acceso a servicios públicos de calidad, brechas en cuanto a cumplimiento de derechos efectivos, brechas en cuanto a límites para su inserción en el mercado laboral. En suma, como bien lo decía el doctor Mejía, se está configurando un proceso de vulnerabilidad en este gran grupo poblacional de migrantes. Y bueno, nosotros desde la cooperación, en trabajo conjunto con los estados, con la sociedad civil y por supuesto también con las universidades que tienen un gran campo de desarrollo en el tema, tenemos esa misión de poder justamente abordar la temática de una manera integral para poder creativamente buscar soluciones conjuntas. No es nada fácil, por supuesto, es muy complejo el tema, hay muchos intereses en juego de distintos actores que mayormente no permiten una adecuada integración de los migrantes y sus familias. Hay muchos acuerdos internacionales, muchos compromisos asumidos por los estados a nivel global que lamentablemente no se cumplen, como en otros temas. El tema migratorio también es uno de ellos, donde los países han suscrito distintos acuerdos en el marco del derecho migratorio internacional y no lo cumplen o lo cumplen parcialmente. Esto tiene que ver también, por supuesto, con las capacidades propias de cada uno de los estados, sus posibilidades de capacidad de los estados para implementar políticas públicas, capacidades presupuestales y operativas, que en nuestra región, como todos conocen, no necesariamente son las mejores. Es por eso de que este flujo migratorio que desborda las fronteras y que desborda las capacidades propias de los estados, nos llama a todos para poder pensar soluciones en la medida de lo posible positivas. Yo quiero simplemente saludar, agradecer la invitación a este evento tan importante. Nosotros como Organización Internacional para las Migraciones siempre apoyamos este tipo de actividades y más que nunca de hoy en adelante lo continuaremos haciendo. Creemos de que la academia tiene un rol fundamental en el ámbito de la investigación y de la promoción de iniciativas para justamente poder promover soluciones conjuntas con todos los actores involucrados. Yo reitero mi agradecimiento por la invitación. Para mí como sanmarquino es más que un honor estar aquí en mi casa de estudios. Yo estudié aquí entre el año 2002 y 2007 más o menos, sociología. Así que los animo a todos, a todas ustedes en seguir sus agendas de investigación, en seguir con sus prácticas, en seguir asistiendo a este tipo de eventos porque todo eso nos enriquece. Y por supuesto también no dejar de motivarse por las temáticas como esta, como la que nos acoge hoy. La migración internacional la vivimos todos. O tenemos algún familiar en el exterior, o conocemos alguna amistad migrante, y por qué no también promover desde nuestras acciones cotidianas una buena imagen de nuestro país como receptores y por supuesto tener un mensaje positivo de la migración. Nosotros como organización siempre estamos tratando de promover una visión positiva de la migración internacional, siempre tratando de mostrar el rostro humano de los migrantes desde un enfoque de derechos, de género, pero también su aporte al desarrollo, para poder prevenir los discursos discriminatorios y xenofóbicos que de alguna u otra manera ya se vienen insertando en el imaginario social de muchas poblaciones en la región. Yo quiero dejarlo aquí, les agradezco una vez más y cuenten con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones para próximas actividades. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a participar en este importante foro académico.
básicamente porque se trata de sacar adelante un proyecto que se inició el año 2003, cuando creamos el programa de estudios sobre la migración internacional, ¿no? Y gracias a la participación en ese programa, como universidad nos incorporamos a una red que la Unión Europea, interesada en el problema de la migración, apoyó, ¿no? En donde participaban 4 universidades europeas y 4 latinoamericanas. Y como resultado de ese proyecto, ¿no?, se formó a profesionales en ciencias sociales vinculados a la migración. Un producto importante de ese trabajo fue precisamente el que ahora es doctora Ivonne Valencia, que participó en ese proyecto de formación. Lamentablemente, en los años siguientes, a partir del año 2004, se abandonó el proyecto. Y me complace mucho que en la actualidad el decano y la profesora Ivonne Valencia traten de reactivar este programa de estudios. En el año 2003 no era algo vital para nosotros en las ciencias sociales el estudio de la migración, porque era básicamente de los peruanos que estaban en el exterior. En la actualidad nosotros somos receptores de migrantes, ¿no? Como van a exponer varios expositores ahora, la migración venezolana es masiva, ¿no? Y eso ha planteado que nuevamente en las ciencias sociales estemos trabajando el problema de la migración. En mi presentación quisiera explorar, ¿no?, algunas cuestiones vinculadas a la especificidad de la migración de la época actual. Si consideramos que la migración internacional es una migración masiva en estos últimos 50 años, en el año 1960 había 77 millones de migrantes. En el año 1990 se calcula que habían 153 millones de migrantes, es decir, en esos 30 años se había incrementado el número de migrantes en 76 millones. Y en el año actual, según en 2019, según la División de Población de las Naciones Unidas, hay 272 millones de migrantes. Es decir, se ha incrementado respecto a 1990 119 millones de migrantes. Es decir, estamos en un momento en donde los flujos migratorios se han intensificado de manera significativa. El fenómeno migratorio no es un fenómeno nuevo. Ya desde el origen de la especie humana, de nuestra especie, ¿no?, se puede hablar de migración. Somos migrantes desde nuestro origen. Una reciente investigación, ¿no?, basado en la biología molecular, ha mostrado o ha confirmado el hecho de que los primeros seres humanos surgieron en el África. Bueno, esta investigación señala que surgieron en la cuenca del río Zambeze, que pertenece en la actualidad a los países Botsuana, Namibia y Zimbabue.
y llegaron a la siguiente conclusión: existió una población ancestral humana de la cual derivó una corriente migratoria hacia el norte, otra hacia el noreste y una restante hacia el sur. Es decir, a partir de un foco inicial, hace 200.000 años, se comenzó a poblar todo el planeta. O sea, somos migrantes desde nuestro origen como especie. Cuando se constituye el patrón de poder en el que actualmente vivimos, es decir, para utilizar el concepto de Immanuel Wallenstein, este científico social que acaba de fallecer, cuando se constituye el sistema mundo moderno, es decir, a partir del siglo XVI, se va a producir un tipo particular de migración. El concepto de sistema mundo es un concepto que busca dar cuenta de cómo todo el conjunto de los diversos ámbitos de la vida social se articulan en una estructura de poder, y que esa estructura de poder, ese sistema, tiene un origen, surge en un determinado momento, es decir, es un sistema complejo histórico. El sistema mundo moderno surgió en el siglo XVI. El maestro Aníbal Quijano, que quizá sea el pensador más importante que hemos tenido en estas últimas décadas, ha acuñado el concepto de colonialidad del poder. Y él ha sostenido, ¿no?, falleció el año pasado, él ha sostenido que esta estructura de poder, este sistema histórico complejo, surgió en 1492, con la conquista ibérica de lo que se va a llamar América. Y es en ese sistema que se produce un tipo particular de migración. Se puede denominar a esa migración, que se da en el sistema mundo moderno, en los siglos XVI, XVII, XVIII, como una migración colonizadora, que tenía dos caras. Una cara era la de los migrantes europeos, que se consideraban, que se autodenominaban blancos, que consideraban a la población originaria de este continente como inferiores humanamente, y por eso los identificaron como indios. Los migrantes blancos, ¿no?, dominaron, colonizaron económica, política, lingüísticamente a la población originaria, a la que consideraron inferior. Y una característica importante de esta migración autodenominada blanca y superior humanamente a la población originaria era que no intentaron integrarse a la cultura de los pueblos a donde llegaban, a la cultura azteca, a la cultura del Tahuantinsuyo. No aprendieron sus idiomas, sino que impusieron el castellano o el portugués. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en donde los migrantes que llegan a los países centrales, Europa, Estados Unidos, tienen que aprender, tienen que
dominar los idiomas de los pueblos a los que llegan. Pero la otra cara de esta migración blanca, o autodenominada blanca, fue la incorporación de casi 12 millones de habitantes del África que fueron traídos como esclavos, a los que los autodenominados blancos llamaron negros. Entonces se crearon estas nuevas identidades, la de blanco, la de indio y la de negro. Esto es lo que Aníbal Quijano llamó la colonialidad del poder. Es decir, para legitimar la dominación europea sobre los pueblos originarios, los colonizadores se consideraban humanamente superiores y la población originaria era considerada como semi-humanos a los que se podía dominar y controlar. Es decir, una relación social se naturaliza, se convierte en una relación biológica. Es decir, hay una especie de alquimia social. Lo social se naturaliza. En el siglo XIX, con la formación de las nuevas repúblicas criollas, también hay otra ola migratoria, que es una ola migratoria que puede denominarse civilizadora, porque las repúblicas criollas que surgieron en el siglo XIX, lo que buscaban era traer a la población europea blanca, que consideraban blanca, para civilizar a los bárbaros. Como en Argentina Sarmiento había establecido esta oposición entre civilización y barbarie. Los bárbaros eran las poblaciones originarias, los civilizados eran los europeos. Entonces las políticas de las repúblicas criollas, como la que se establece aquí en el Perú en 1872 con Pardo, es la inmigración europea para mejorar, como decían, la raza. Pero la otra cara de esta migración del siglo XIX era la inmigración china y japonesa, ¿no? Que en la práctica era una migración semiforzada, porque venían para trabajos serviles. La migración de estos últimos 50 años es diferente a la migración que se produjo en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. En estos últimos 50 años, esa masiva migración, esos masivos flujos migratorios tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que toda la estructura de poder que se construyó hace 500 años, el sistema mundo moderno, se ha comenzado a erosionar y se ha entrado a partir de la década de 1960, 1970, se ha entrado a una, como dice Immanuel Wallenstein, una crisis estructural, o como plantea Aníbal Quijano, una crisis raigal, una crisis de raíz. Es decir, toda esa estructura de poder que se organizó a partir del siglo XVI se ha comenzado a erosionar y se ha entrado a un periodo de transición. Las crisis significan básicamente que los sistemas no pueden seguir reproduciéndose normalmente porque se le plantean problemas que el sistema no puede resolver y que necesita
que otro sistema lo resuelva. La crisis estructural que se produce hacia fines de los años 60 e inicios de los años 1970 es una crisis, ¿no?, en donde el sistema que se organizó en los últimos 500 años comienza a desmoronarse. Y estamos viviendo ese periodo de transición. Y la migración es una de las consecuencias y uno de los factores que tienen que ver con esta transición. Immanuel Wallerstein, por ejemplo, señala que una de las formas más explosivas del proceso de desorganización y crisis del sistema mundo moderno es la migración, que señala ha cruzado un umbral de importancia en la vida del sistema y ha comprometido las fuerzas centrífugas inherentes a la crisis estructural, al periodo de bifurcación. ¿En qué sentido? La migración es consecuencia, esta migración masiva es consecuencia de esta crisis de toda la estructura de poder que ha dominado el planeta. En primer lugar, se puede señalar que hay una crisis económica. El sistema mundo moderno, la estructura de poder que dominó el planeta en los últimos 500 años, tenía como base una economía mundo capitalista. Y esta economía ha comenzado a entrar en crisis hacia fines de los años 60 e inicio de los años 70. Y esta crisis tiene que ver con el hecho de que la reproducción de la economía capitalista ya no se produce con la misma rapidez con la que se venía procesando. Quizá el indicador más claro de esta crisis de la economía capitalista es el hecho de la disminución de las tasas de ganancia y la financiarización del capital. El capital ya no se invierte de manera productiva, sino que es un capital especulativo, porque es la forma más rentable de obtener ganancias en esta época de crisis. Y la consecuencia es para los países periféricos como los del llamado tercer mundo, una crisis profunda de su economía y la necesidad de amplios sectores de la población de emigrar para mejorar sus condiciones económicas. Un segundo elemento que tiene que ver con la crisis del sistema mundo moderno es la crisis política. El sistema mundo moderno ha tenido como eje político, como autoridad política, un sistema de estados nacionales. El Estado-nación es la característica del sistema mundo moderno. Y el Estado-nación se caracteriza básicamente por tres elementos. El Estado-nación tal como aparece en el sistema mundo moderno, que es diferente a otra forma de Estado de sociedades anteriores, es un Estado soberano, es decir, que el Estado tiene la capacidad de imponer sus mandatos a la población en un territorio con fronteras delimitadas. Es un Estado de ciudadanos, ¿no? Es decir, ya no solamente son súbditos que tienen deberes, sino también súbditos que tienen derechos, desde los derechos civiles y políticos hasta los derechos sociales. Y en tercer lugar, el nacionalismo. Este Estado
moderno o Estado-nación ha comenzado a erosionarse. Ejemplo característico de las limitaciones del Estado-nación son en los países europeos, por ejemplo, la búsqueda de autonomía de las regiones, ¿no? Como en el caso de la Cataluña en Francia, en España, o en Italia de la zona norte, o en el Reino Unido, en donde Escocia quiere separarse del Reino Unido, ¿no? O sea, estas luchas que se dan al interior del Estado están socavando la soberanía del Estado. El Estado se está desnacionalizando cada vez más y se está haciendo cada vez menos democrático, se está desdemocratizando. Es en ese contexto en donde aparece una de las características más distintivas de la migración en estos últimos 50 años, que es la constitución de un espacio social transnacional. Este espacio social transnacional implica básicamente que la perspectiva para el análisis de la migración ya no puede hacerse desde la perspectiva del Estado-nación, porque los migrantes, en su enorme mayoría, ¿no?, son aquellos que se consideran o van desarrollando una identidad que va más allá del Estado-nación. Este espacio social transnacional, ¿no?, ha sido fuertemente impulsado y apoyado por la expansión de las tecnologías del transporte. El transporte se ha ido haciendo más eficiente y cada vez más barato, y por lo tanto los migrantes pueden ir a sus países de origen, a los lugares de origen, y regresar al lugar a donde migraron. Es decir, el transporte ha posibilitado la ampliación de esta posibilidad de vivir más allá de los estados nacionales. Pero el otro elemento que va a configurar una intersubjetividad transnacional, es decir, ese imaginario, ese sistema de valores, de creencias, de normas, ¿no?, que forma parte de este espacio social transnacional, es el desarrollo masivo de los medios de comunicación electrónica, ¿no?, las redes sociales, las posibilidades de intercambio mediante correo electrónico, ¿no?, o las llamadas de teléfono vía WhatsApp, ¿no?, o todos estos nuevos elementos de las tecnologías de la información hacen que la comunicación constituya la base sobre la cual se va construyendo este nuevo imaginario que va más allá del Estado nacional. Es cierto que, por ejemplo, los peruanos que viven en Estados Unidos o en Europa o en Argentina todavía les entusiasma, ¿no?, tener una Coca-Cola o un turrón de Doña Pepa, pero cada vez más, ¿ya?, van perdiendo sus identidades nacionales y van construyendo una identidad transnacional, porque la identidad de
lugar a donde migran no puede ser asumida porque hay un creciente rechazo, una creciente xenofobia, un creciente racismo que los excluye. Esa segregación de los nativos de los países a donde van los migrantes frente a los que llegan de fuera hace que se desarrolle una identidad étnica que está más vinculada a ese nuevo espacio. Si se leen las novelas de un escritor, de un novelista hindú o inglés, ¿no?, que escribe en inglés, Salman Rushdie, ¿no?, una novela como Los versos satánicos o El mundo bajo sus pies. En general, todas sus novelas tratan de esa población que llega, pakistaní o hindú, que llega a Inglaterra o a Estados Unidos, pero que no se siente ya ni parte del país que ha dejado, ni parte del país a donde llega. Están en una especie de limbo. Ese limbo es ese espacio social transnacional que se va consolidando cada vez más. Además de la crisis económica que lleva a amplios sectores de la población de los países más pobres a migrar hacia los países ricos, de la crisis del Estado-Nación, que va perdiendo su capacidad de generar una identidad nacional y por lo tanto la creación de un espacio social transnacional con una intersubjetividad transnacional, podemos encontrar otra característica de cómo la crisis del sistema mundo moderno afecta a la migración. Y quizás es el aspecto más dramático, que es la crisis ecológica. Una de las características del sistema mundo moderno en relación a la naturaleza es la consideración de la naturaleza como un objeto sin vida, como un objeto que se le puede explotar de manera indefinida. Un químico que ganó el Premio Nobel de Química de 1977, Ilya Prigogine, ha escrito un libro en colaboración con una escritora, un libro que lo tituló La Nueva Alianza, la metamorfosis de la ciencia. Y allí sostiene que la relación entre los seres humanos y la naturaleza ha pasado por dos momentos, lo que él llama la alianza animista, es decir, la alianza en donde los seres humanos humanizan la naturaleza y en donde los seres humanos son naturalizados. Hay una relación directa entre naturaleza y sociedad, ¿no? Es como los pagos a la tierra, ¿no? Es parte de esa alianza animista. Con el sistema mundo moderno, con la llamada modernidad, se pasa a la alianza en donde la naturaleza ya no tiene vida, sino es un objeto que se le puede explotar indefinidamente. Y esa concepción, ¿no?, de la naturaleza es la que ha llevado a la crisis climática, porque se ha explotado la naturaleza sin tener en cuenta sus necesidades y posibilidades. Esta crisis ecológica, ¿no?, da como consecuencia
una serie de fenómenos, ¿no?, como las sequías, la falta de agua, el incremento del nivel del mar, las lluvias torrenciales, las temperaturas extremas, la desertificación, la disminución de las cosechas, la alteración de las estaciones y la consecuencia de esa crisis, de ese calentamiento global, de esa crisis climática, la consecuencia lleva a millones de personas a abandonar sus lugares de origen. Entonces, una de las características de la época actual es la existencia de migrantes climáticos o migrantes que son arrojados por el incremento de la temperatura o por la desertificación, por la escasa productividad de los suelos. En un informe del Banco Mundial del año pasado calcula que existen 64 millones de migrantes, consecuencia de estos fenómenos, producto del calentamiento global. Y calculan que en el año 2050 habrá 143 millones de migrantes climáticos. En América Latina, 17 millones, en el sur del Asia, 40 millones, y en el África subsahariana, 86 millones. Pero también hay proyecciones diferentes. Por ejemplo, algunos señalan que el 2050, por el calentamiento global, se generará aproximadamente 200 millones de migrantes. Siempre y cuando no existan acuerdos efectivos para mitigar esta crisis ecológica. En conclusión, pensar el fenómeno migratorio internacional en la actualidad implicará tener en cuenta el momento histórico en el que estamos viviendo. Y este momento histórico está marcado por la crisis de toda la estructura de poder que estuvo vigente en los últimos 500 años y que se traduce en la crisis económica, la crisis ecológica, la crisis política. También se podría señalar, ¿no?, como parte de esta crisis, de ese patrón de poder, de esa estructura de poder que dominó el mundo, se puede señalar como la colonialidad, es decir, la racialización de las relaciones sociales que se impone con la conquista ibérica de América y que se mantiene hasta el día de hoy. Esa racialización de las relaciones sociales comienza a ser cuestionada. Si bien es cierto que existen grupos racistas, xenófobos en Europa que buscan excluir a la población migrante, es lo que decía el doctor Mejía, ¿no?, refiriéndose al que fue ministro del Interior y que puede ser la nueva autoridad política de Italia, Salvini, ¿no?, que tiene un pensamiento cercano al fascismo, reivindica a Mussolini, que son carne humana y por lo tanto desechable, ¿no? Esto lleva, esta política xenófoba, racista de los países europeos y de Estados Unidos, lleva a lograr que los migrantes se afiancen en una nueva identidad, que reivindiquen sus identidades dentro de ese contexto del espacio social transnacional.
En este sentido, creo que uno de los aspectos más significativos del mundo actual es el fenómeno de la migración. Y creo que las ciencias sociales tienen una exigencia para entender qué está ocurriendo y también para señalar qué tipo de sociedad debemos construir para lograr un mejor entendimiento de estos flujos migratorios que existen en la actualidad. Bueno, era lo que quería aportar para este foro sobre y pensar la migración internacional en la época actual. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo también soy ex sanmarquino, nunca sé ex, ¿no? Siempre es sanmarquino uno, así que regreso a San Marcos después de algunos... Bueno, siempre me doy una vueltita por acá, así que también estudié sociología un poquito más lejos que Javier. Estudié del 92 al 96, aunque había ingresado en el 90, pero distintos eventos me impidieron que pudiera estudiar el 90 y el 91. Ahora es más tranquilo estar por acá. Entonces, miren, yo lo que voy a hacer con ustedes es compartir una investigación que hemos hecho en el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Reyes Montoya. Es una investigación que hemos hecho con otros investigadores e investigadoras, entre ellos está Ximena Solórzano, que también les va a acompañar luego en la mesa que sigue. Este estudio justamente trata de dar cuenta de, bueno, todos tenemos más o menos una idea de la migración venezolana, y lo que buscamos dar cuenta es cuál es el impacto de la migración venezolana en el mercado laboral peruano, ¿no? Específicamente estudiamos 3 ciudades, ¿no? Lima, básicamente en Lima Norte, Lima Este, Arequipa y Piura, porque en ese momento eran estas 3 ciudades donde se concentraba el mayor número de solicitudes o el mayor número de entregas de PTP. Entonces decidimos estudiar estas ciudades en particular. Bueno, ahí tiene la metodología, hicimos como 1600 encuestas, ahí tienen la distribución, los grupos focales, las entrevistas a actores claves, etc. Esta es la estructura de la investigación más o menos. Yo, por razones de tiempo y de interés, voy a presentar el capítulo 2 y 3. Entonces hubieron 3 preguntas que todavía no lo pasé, ahí déjalo. Tuvieron 3 preguntas que nos formulamos al inicio, ¿no? Hay, digamos, una idea más o menos de sentido común en la cual se indica que la migración venezolana estaría quitándole empleo a los peruanos, ¿no? Queríamos ver qué tan cierta es esta idea, cuál es la evidencia para decir si esto es correcto o incorrecto. ¿Es verdad que la migración venezolana le quita empleo al peruano? Una segunda pregunta era si a causa de la migración venezolana los salarios habían disminuido, si los salarios habían caído. Entonces, también es una idea de sentido común que había que buscar evidencia para rechazar o aceptar esta idea. Y una tercera idea que también, digamos, es si los empleadores peruanos preferían contratar venezolanos que peruanos, ¿no? Las 3 ideas, estas tres inquietudes, básicamente en el sentido común indican que sí, que se prefiere contratar venezolanos, que los salarios han caído y que la migración venezolana ha desplazado a los peruanos. Entonces nos echamos a buscar evidencia y hicimos todo el trabajo que voy a mostrar ahora. Sin duda puede haber efectivamente un impacto, como lo voy a demostrar ahora, pero ¿cuáles son las condiciones laborales en que trabajan, en las que se desarrollan los venezolanos? En el capítulo 2, que no voy a desarrollar ahora, están las condiciones laborales existentes en Venezuela, ¿no? Porque, como digo, el venezolano no es que deja un trabajo en Venezuela para venir a trabajar al Perú. Ya en Venezuela no tiene un trabajo, ¿no? Ya en Venezuela ha perdido el empleo por la hiperinflación, por la desestructuración
por la fuga de capitales. En otro texto, en otra investigación identificamos 4 o 5 flujos migratorios y cómo todas estas políticas del gobierno bolivariano van afectando el capital, la estructura del empleo, en fin, entonces también esto va configurando que poco a poco distintos grupos vayan saliendo en distintos momentos, ¿no? Pero eso ya es otra investigación. En el punto 2 entonces están en las condiciones existentes en Venezuela, pero lo que yo me voy a concentrar es en las condiciones laborales a las que llegan los venezolanos. ¿Cuáles son las condiciones laborales en que se desarrollan ellos? ¿Seguimos? Por ejemplo, ahí lo que podemos ver es que el 92% de los venezolanos trabajan. Es una migración básicamente económica. Independientemente de su situación migratoria, trabajan, vienen a buscar empleo, ¿no? Y bueno, hay otros porcentajes menores que están ocupados, desocupados, o población inactiva, etc. Pero normalmente buscan empleo. ¿Seguimos, por favor? Esta es los empleos que tienen las categorías ocupacionales. Normalmente son empleados o trabajadores independientes. También hay que ver qué cosa significa empleado, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante. O trabajador independiente. Todos más o menos podemos saber qué significa un trabajador independiente, las condiciones. ¿Seguimos? Estas son las principales ocupaciones, ¿no?, de los inmigrantes venezolanos asalariados, ¿no? Todavía no hemos dicho si son asalariados informales o asalariados formales, ¿no? En este caso, básicamente son asalariados informales. Un 33% se dedican a actividades comerciales y este 35% se desprende tal como está, ¿no? Restaurantes, salones de belleza, construcción, chofer, actividades vinculadas a cuestiones de medicina, enfermerías, etc., ¿no? Profesores, etc. ¿Seguimos? ¿Sí? Esto es el tipo de empresa en la que se ocupan los venezolanos, ¿no? Un 86% está ocupado en empleos, en empresas de menos de 10 personas. Distintos estudios indican que principalmente en las microempresas, es decir, menores de 10 empleados, es ahí donde los derechos laborales son inexistentes, ¿no? Los mayores abusos laborales justamente están en ese tipo de empresas. Aunque las empresas son formales, la relación laboral es informal, ¿no? Entonces ya ustedes van teniendo una idea en qué tipo de empresa, en qué tamaño de empresa y en qué condiciones se van empleando los venezolanos. ¿Seguimos? Como el anterior, ¿no?, como habíamos dicho, hay un 82% que se dedica a comercio y un 6%, que no es poca cosa, el mototaxi, ¿no? Hay muchos eventos en Chorrillos, por ejemplo, hay distintas asociaciones, ya me encontré el día sábado, donde hay muchas rencillas, muchos pleitos. En Lima Norte, donde hicimos este estudio, si antes en una asociación de mototaxistas habían 40 o 30 asociados, con el ingreso de venezolanos esto puede llegar hasta 150 mototaxistas. Entonces la espera por el turno se hace más larga, ¿no? Entonces si antes en una cantidad de horas un mototaxista tenía un ingreso, ahora quizás por el doble de horas tiene lo mismo. Entonces esto lleva siempre a enfrentamientos, a rencillas, a violencia. Muchas veces que esa violencia no se nota, no se estudia, son violencias cotidianas, fatales en muchos casos, ¿no? Seguimos. Esto es una pregunta sobre la correspondencia entre lo que han estudiado y la actividad que desempeñan en Perú, ¿no? Prácticamente un 94% de los venezolanos entrevistados, encuestados, indican que el trabajo que desarrollan en Perú no tiene nada que ver con lo que han estudiado, con la calificación, con su ejercicio profesional obtenido, ¿no? Para el año 2017, que hicimos un primer estudio, se hablaba de que un 60-70% de la migración era calificado, ¿no? Y que y esto ha disminuido para el 2019 a un 40%. Pero aún así es altísimo. No hay correspondencia entre lo que uno estudia y lo que desempeña. Pero hay un desaprovechamiento, si se quiere,
de estas calificaciones para el mercado laboral peruano. ¿Seguimos? Esto es ya la formalidad e informalidad de los asalariados. Un 92% manifiesta tener una relación laboral informal, ¿no? Y solo un 7, un 8% afirma tener una relación laboral formal, ¿no? Puedo adelantar una cifra ya, para junio de este año, según datos del Ministerio de Trabajo, solo hay 40.000 venezolanos en la planilla electrónica, es decir, con contrato formal inscrito en el Ministerio, solo 40.000, ¿no? Y estamos hablando de una PEA venezolana de, grosso modo, porque no hay forma de saberlo, de 600.000. Aunque casi son 900.000 venezolanos, de esos 900.000, solo 600.000 serían parte de la PEA, porque luego hay niños, niñas, gente de la tercera edad, gente delicada de salud, personas que no trabajan, gente o señoras que se dedican al cuidado de los niños. Entonces, descontando todo eso, solo estaríamos hablando de unos 600.000, grosso modo, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, esto tiene que ver con la remuneración por sexo, por edad. Efectivamente se paga más al hombre, ¿no? Mucho más que las mujeres, es decir, pueden ahí ustedes ver, las mujeres ganan mucho más el mínimo y los varones ganan mucho más, salarios hasta de 1.500 soles, ¿no? Seguimos. Este es el nivel de remuneraciones de los inmigrantes, más o menos un 46% ganan menos del mínimo, ¿no? Lo que nos estaría también ya respondiendo a alguna de las preguntas. ¿Es verdad que por culpa de la migración venezolana los salarios han caído en el Perú? Porque hay esta idea, ¿no? Que debido a la migración los salarios han caído. Pero miren lo que dice ahí, que el 46% ganan menos del mínimo y un 49% entre el mínimo y 1.500. Entonces parecería que esta idea de que por culpa de la migración los salarios han caído parecería ser que no es tan cierto, ¿no? ¿Seguimos? Este es un asunto interesante que ya había adelantado al principio, ¿no? Que independientemente del estatus de la condición migratoria, los ingresos no aumentan. Lo que indicaría, esto ya es una suposición nuestra, lo que indicaría que no hay un incentivo para regularizar al migrante venezolano. Porque si usted tiene todo de forma regular, si usted ha saneado su situación migratoria, eso no implica mayor ingreso. ¿Se entiende? Cuando los funcionarios preguntan por qué hay como 300.000 venezolanos que no han tramitado PTP, bueno, con PTP o sin PTP, usted va a ganar lo mismo, el mínimo o menos del mínimo. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo para tramitar PTP? Ya no digo otras condiciones migratorias. ¿Se entiende? ¿No? Seguimos. Bueno, estas son las jornadas laborales. Se trabaja más del 50%, trabaja más de 60 horas a la semana. Eso no implica mayor remuneración, por supuesto. Seguimos. El grado de sindicalización es casi nulo. Me parece que 6 personas o 4 personas conocían lo que es un sindicato, pero creo que 1 o 2 solo participaban dentro de un sindicato. Los mototaxistas venezolanos confunden sindicato con asociación, ¿no? Entonces, para ellos una asociación de vendedores del mercado tal, o una asociación de mototaxistas tal, o una asociación confunden con sindicato. Eso es distinto. El sindicato tiene otra connotación. Entonces, casi solo 2 venezolanos están sindicalizados, que ya nos indica el grado de vulnerabilidad de sus derechos laborales. Seguimos. Acá también hay una alta rotación, alta migración laboral, ¿no? El venezolano puede tener hasta 7 empleos por mes, ¿no? Migra mucho, por una pequeña diferencia salarial puede cambiar de empleo, tiene una rotación muy continua de empleos. Seguimos. Esto tiene que ver con las remesas, ¿no? Hicimos un cálculo más o menos, se calcula que ellos pueden enviar alrededor de 50 dólares mensuales. Yo hice un cálculo ahí, eso sería de los 1.600 que hemos entrevistado, ¿no? Eso se calcula, anualmente se calcula en $772.000
que se estarían enviando remesas a Venezuela. Ustedes saben que el migrante se autoimpone unas condiciones estoicas de sobrevivencia, ¿no? Viven con lo mínimo y encima tienen que enviar remesas, ¿no? Bueno, cualquiera que tiene un familiar en el extranjero sabe las condiciones en las que vive un familiar nuestro y aún así envía remesas para la familia, en fin. No es distinto. Un venezolano trabaja en las condiciones que he descrito ahora y aún así puede enviar remesas, ¿no? Entonces, estas son las características laborales en las que en las que se desempeñan, trabajan los venezolanos, ¿no? Entonces, yo lo que voy ahora ya más rápidamente voy a mostrar algunos impactos sobre efectivamente la migración en el mercado laboral. Seguimos. Dale nomás. Efectivamente, un primer impacto vendría a ser, efectivamente hay una sobreoferta de mano de obra que aumenta la presión sobre los empleos, pero sobre los empleos mayoritariamente de baja calificación y sobre empleos informales. Ya les he dicho ya que el impacto sobre el empleo formal es nulo, es 40.000 contratos hasta el mes de junio. Quizás ahora puede ser un poco más, pero es nada en comparación con la PEA peruana. Pero entonces hay una sobreoferta así sobre el mercado laboral informal, sobre los trabajos de baja calificación. Como habíamos puesto ahí, un 92% de los asalariados tienen un empleo informal. Hay una tendencia a la precarización de sus ingresos y hay una brecha todavía. Hay una diferencia entre los ingresos y las condiciones de los peruanos frente a los venezolanos. Es decir, el mismo trabajo, la misma hora, no es el mismo salario para el peruano y el venezolano. El peruano sigue ganando mucho más todavía, sigue teniendo mucho más derechos. Hay testimonios donde indican, por ejemplo, que llegado el mes de diciembre, al peruano le pagan su salario y su gratificación. Llegado diciembre, al venezolano solo le pagan el salario, no la gratificación. Y así podemos ir dando cuenta de más testimonios, etc., ¿no? Seguimos. Un segundo impacto, efectivamente parecería ser que hay un tránsito de trabajadores venezolanos de empleos dependientes, informales, porque hemos dicho que casi el 90 y tantos % se emplea informalmente, hacia el autoempleo informal. Prefieren trabajar por cuenta propia que ser asalariado informal. Y hay algunas razones, ¿no? Pueden tener igual o mayores ingresos, ¿no? Porque hemos dicho que porcentaje gana menos del mínimo también, ¿no es cierto? No tienen una jornada laboral, no tienen una subordinación a un patrón, etc. También ha pasado que en muchos casos con el empleador verbalmente llegan a un monto por pagar y en muchos casos les demoran el pago, en muchos casos le pagan menos del acordado y en muchos casos nunca les pagan, ¿no? Entonces, frente a estos eventos prefieren autoemplearse. Hay experiencias negativas de sobreexplotación, estafas, etc., ¿no? Y por supuesto también hay cuestiones más subjetivas, más flexibilidad de horario, disponer de su propio tiempo, trabajar por cuenta propia, etc., ¿no? Seguimos. Un tercer impacto parecería ser que efectivamente al principio habría una preferencia por contratar mano de obra venezolana en vez de mano de obra peruana. Ese es uno de los mitos también, no se prefiere una cosa a la otra, ¿no? Es verdad, parecería ser que al principio efectivamente los trabajadores venezolanos estarían calificados con ciertas habilidades blandas, cierta idiosincrasia para un tipo de actividad, sobre todo las ventas, atención al público. También habría una especie de abaratamiento del costo de esta mano de obra, etcétera, ¿no? Pero, como voy a mostrar más adelante, parece que esto ha cambiado un poco, sobre todo por los ciertos eventos delictivos. Esta tendencia se ha frenado, ¿no? Entonces ya no es tan fácil ahora contratar venezolanos en vez de peruanos. Parecería que esto de todas maneras se ha revertido un poco. Seguimos. Otro impacto es que hay una especie de subutilización de las competencias laborales de los trabajadores venezolanos. Tal como hemos dicho ahora, esto ha bajado, hay una población muy calificada, aunque esto ha bajado, ¿no?
Ahora se calcula entre un 30 a 40% de la migración tiene estudios profesionales, estudios superiores, un 36% de educación secundaria, pero también esto se choca con las limitaciones de la estructura laboral peruana, ¿no? Según datos del Ministerio de Trabajo, hay 358.000 jóvenes peruanos que se integran al mercado laboral. No solamente los que acaban quinto de media, sino los que no trabajan ni estudian, pero también se incorporan al mercado. Pero solo el aparato productivo formal está en capacidad de generar 121.000 puestos. Y de esos 121.000, solo 33% son empleos calificados, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta a qué mercado laboral ingresan, bueno, y también los que hemos sido los peruanos también. Estos 350.000 son peruanos y solo se generan 121. Habría que agregar a estos 350.000 los 600.000 venezolanos que he dicho que se incorporan a la PEA en estos 2 últimos años, ¿no? Y solo el aparato productivo está en capacidad de generar esos empleos. Y solo el 33% son empleos calificados. Entonces, es un panorama sombrío al que viene el mercado laboral peruano al que se va a insertar el migrante venezolano. Seguimos. Hay un frecuente, esto hemos encontrado frecuentes abusos a trabajadores, trabajadoras venezolanos, ¿no? Abuso laboral, retención de pago, pagar menos de lo ofrecido, se extiende la jornada laboral sin consultar, se les retiene documentos, ¿no? En Lima, sobre todo en Lima Norte, siempre digo esto, los chifas, las cevicherías y las pollerías, ese mundo es atroz, ¿no? Ahí todos los males del mundo, ¿no? Acoso laboral, intentos de violación, retención de documentos, retención de salario, pagar menos de lo acordado, extender sin consulta el pago de la remuneración, se les retiene documentos con el cuento de que si tú te vas mañana yo me perjudico, entonces, o se les retiene un porcentaje del salario semanal a condición de una garantía, porque si usted venezolano se va el mismo día o un día antes yo me perjudico y me cobro de esa garantía. Hay una situación ahí de abuso brutal, ya no de los derechos laborales, ¿no? De la dignidad humana. No hemos recogido testimonios donde mujeres narran los intentos de violación que han sufrido en pollerías, cevicherías y chifas. Si alguien quiere hacer algo bueno en la vida, vaya a Lima Norte y hay que hacer algo con estos negocios. Estas microempresas de menos de 10 empleados, que es ahí donde se producen, les he dicho, los mayores abusos laborales, ¿no? Seguimos. Bueno, esto ya he hablado ya algo de la vulnerabilidad de empleo, sobre todo las mujeres, ¿no? Seguimos. También ha comenzado a aparecer una serie de iniciativas, aunque todavía esto está por explorarse, pero los venezolanos, así como prefieren trabajar por cuenta propia, van también configurando lo que se llama ciertos emprendimientos, ¿no? Al principio eran venezolanos ofreciendo servicios para venezolanos, restaurantes, cuidado de niños, productos, en fin, envío de remesas, en fin. Pero esto se ha ido creciendo un poco, ¿no? Pero todavía falta explorar, pero hay ciertas iniciativas. De hecho, hay agencias ya que están comenzando a financiar formación en emprendimientos, etcétera, porque ha comenzado a crecer este rubro, ¿no? Seguimos. En fin, ¿qué podríamos concluir? 3 cosas, ¿no? Como le dije, hay solo 40.000 en planilla. Entonces no sería tan cierta esa idea de que el ingreso masivo de venezolanos ha desplazado a trabajadores peruanos ocupados en empleos asalariados. El mercado informal es un mercado elástico donde cualquiera puede ingresar. El mercado informal no hay forma de impedirle la entrada a alguien ahí. ¿Quién podría tener un impedimento para agarrar una mototaxi o un carrito sanguchero? Es ahí donde el venezolano se ha incorporado, laboralmente hablando. Es un mercado en que no necesita mucha capacitación, mucha calificación, ¿no es cierto? Entonces rápidamente uno puede insertarse ahí y generarse un ingreso.
El problema es que no genera productividad, son ingresos bajos. Es ahí que choca el migrante venezolano con un tipo de peruano también que en el sector informal, y es ahí que empiezan las fricciones. Solamente como anécdota puedo contar que una señora en Gamarra vende café con sándwich, a las 10 de la mañana vendía todo, de 10 a 12 iba al mercado a hacer sus compras, a la 1 dejaba a sus niños en el colegio y volvía a su casa para cocinar. Bueno, esa señora que vendía a las 10 de la mañana todo su lote de sándwich y cafés, ahora su jornada por la competencia venezolana lo termina a mediodía. ¿Se entiende? Luego la jornada se le extiende mucho más. Entonces es ahí, en estos rubros informales, donde las fricciones han comenzado. Es ahí donde uno dice, efectivamente nos están quitando empleo. Pero en el mundo laboral formal solo 40.000, repito, ¿no? Entonces no parecería ser tan cierto que formalmente. En el mundo informal sí. Todo el mundo ingresa porque es un mercado elástico que no necesita requisitos, etc., ¿no? Seguimos. Seguimos eso. Una de las preguntas era si ha disminuido los salarios a causa de la migración. Como hemos mostrado, el 46% manifiesta tener ingresos por debajo del salario mínimo y otro tanto no pasaba de 1.500, sumado daba 90 y tantos %. Entonces no parece ser tan cierta esta idea. Además hay un estudio del BCR de diciembre del 2018 donde indica que los salarios ya habían caído en el Perú hasta un 5%, ¿no? Entonces, no parece ser. Un dato más, para enero del 2016, el ingreso promedio de un venezolano en el sector formal era 8.000 soles. Para enero del 2016, teníamos el 2016, acabamos con 12.000 venezolanos en el Perú. Para noviembre del 2018, ya con 750.000 venezolanos, el ingreso promedio había caído a 2.000 soles, ¿no? Cuando pedimos esa información, que nos confirmaran en qué rubros, en qué tipo de empresa, el ministerio todavía estamos esperando la información del ministerio. Seguimos. Y finalmente, con esto acabo. Si efectivamente al principio habría una preferencia por contratar venezolanos, pero parecería ser que esto se ha revertido un poco, como dije, algunas habilidades blandas, alguna idiosincrasia, alguna novedad, cierta solidaridad también hacía que el peruano emplee venezolanos, pero eso se ha ido revirtiendo, ¿no? ¿Seguimos? Dale la siguiente. ¿No? Podríamos decir que esta reversión, si se puede decir algo, o este freno, podría deberse a estas 3 cosas, ¿no? O 4, ¿no? Efectivamente hay una saturación del mercado laboral, hay un sobrestock de venezolanos, lo que hace pues que el peruano no pueda seguir contratando a venezolanos porque ya tiene un stock de venezolanos. Además hay un impedimento legal del 20%, aunque eso opera para el mundo formal, pero en el informal hay un sobrestock que ya frena esto. Este punto B es muy importante. Ha comenzado a aparecer a partir de octubre del 2018 un cambio en el perfil sociodemográfico de los venezolanos. Si al principio, repito textualmente, el testimonio del presidente de la Asociación de Vendedores de Golosinas de la Plaza de Armas de Arequipa, decía, ¿no? Señor, al principio venían venezolanos educados, corteses, mujeres, varones, respetuosos. Ahora ha venido gente lumpen. Palabras textuales, ¿eh? Ahora ha venido gente lumpen, ¿no? Cuando uno va por Lima Norte y comienza a entrevistar, comienza a ver que hay jovencitos de 19, 18 años que tienen bachiller, o sea, secundaria completa con familia, que no tienen ninguna habilidad blanda, como se dice, ninguna calificación. Todo eso también impide que el empleador pueda contratar este tipo. Si ya el peruano que ingresa al mundo informal, probablemente algunos tengan poca calificación, ya esta migración a partir de octubre del año pasado ya no tiene ninguna calificación. Entonces eso también ha frenado. Y luego el venezolano poco a poco también va conociendo el mercado laboral peruano y por supuesto busca otras oportunidades como el autoempleo o lo que hemos dicho, cierto emprendimiento. Y una cosa que no está aquí, pero podríamos mencionarlo también, en lo que ya dije, estos eventos delictivos también han creado cierta desconfianza, han creado cierto temor a contratar. Por supuesto, estos eventos son amplificados por los medios de comunicación, deliberadamente son exagerados en muchos casos y van creando pues un estigma, de modo que esta situación de
contratar al principio por diversas razones ya no parecería ser tan cierto. En todo caso, ha disminuido esta preferencia por contratar. Muy bien, yo lo dejaría ahí. El estudio completo lo pueden bajar de la página web de la OIM, la OIT o la Universidad Ruiz de Montoya, y ahí pueden encontrar el estudio completo. Muchas gracias. Me ha tocado exponer después dos presentaciones y dos intervenciones sumamente buenas, oportunas, pertinentes. Entonces me va a tocar un poquito ir sobre la marcha, ¿no? Con el profesor Kekin, ya vamos a comentar eso al final, pero somos los organizadores de esta reunión, ambos sociólogos, el egresado de nuestra universidad también. Por eso planteé la idea que lleva por título esta presentación, este foro, pensar el fenómeno de la migración internacional, porque en torno a la migración hay muchísimo todavía que pensar. Por eso, para mi presentación planteé esta idea: para entender la inmigración extranjera en el Perú, tenemos que mirarnos en el espejo. Una alumna me decía el otro día: ¿y qué es eso del espejo, profesora? No te la pierdas, le dije, te espero el martes, por ahí anda. Entonces, vamos a empezar señalando lo siguiente. ¿De qué partimos cuando hablamos del tema de la migración? Bueno, pues en realidad es histórico, bien lo plantea el profesor Jamaná más temprano. El tema de la migración es histórico. Hay un punto de referencia en el mundo, que es más o menos actual, que se llama el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el Global Compact, ¿no? Y resulta que en el año 2018, en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, se reunieron muchísimos representantes de casi todo el mundo y al final firman un acuerdo que no viene a ser un tratado, porque no es vinculante, los tratados son vinculantes, en este caso no es así, y 156 países acordaron darle respaldo a esta iniciativa mundial, porque ciertamente el tema de la migración, digamos, que ahora como que nos toca a todos porque está muy cercano, pero hasta hace unos años no era así tanto. Entonces, este es uno de los problemas, como decía hace como 2 o 3 meses justamente aquí, es un problema de talla mundial. Entonces, para el Pacto Mundial de la Migración constituye ciertamente una gran oportunidad histórica, porque permite la cooperación entre todos los países y fortalece la contribución de los migrantes y la migración de desarrollo sostenible. Es muy importante lo que también el profesor Jamaná decía más temprano acerca de la migración relacionada con el cambio climático. En mi tesis doctoral, que por ahí debe andar en la biblioteca, planteo la idea de los exiliados ambientales. Algunos plantean la idea también sobre los migrantes ecológicos, porque ciertamente ellos están obligados por cuestiones de la naturaleza a desplazarse de uno a otro lugar. Entonces, este Pacto Mundial de la Migración constituye un gran acuerdo, y este acuerdo pasa por ver todas las dimensiones que tratan el tema el fenómeno o el problema de la migración internacional. Continuamos. Hoy hay más de 258 millones, el profesor Jamaná planteaba, buscando ahí una información un tanto más actual, decía 272 millones de personas que migran por el mundo. El migrante es aquella persona cuyo origen es de un lugar y reside en otro lugar y trabaja en otro lugar, ¿no? En el Perú, ya más tarde vamos a comentar la idea de la migración interna del campo a la ciudad, pero también la migración que traspasa las fronteras nacionales. Entonces, hay una serie de beneficios. No todo lo relacionado a la migración es negativo. Es un error pensar que la migración es un factor negativo, tanto para los que salen como para los extranjeros que ingresan. Es un error. El inmigrante dinamiza la economía de los países donde ha llegado. La historia da cuenta de ello. Entonces,
hay una cuestión que es muy importante con relación a esta circunstancia. Lamentablemente, conocemos el tema migratorio cada vez que la prensa difunde información de personas que han fallecido cuando han intentado atravesar determinado lugar, determinado océano y tal. Nos llega al punto de la indignación. Ciertamente es indignante, ¿no es cierto? Pero la migración incluso toma muchísimos más cuestiones personales, familiares, que pasa por el tema político, por el tema económico, por el tema social, como decía hace rato, por el tema étnico, por ejemplo. Continúa, por favor. Entonces, para la Organización Nacional para la ONU, tomar el acuerdo del Pacto Mundial tiene que ver con la cuestión que sea la migración segura, que sea ordenada y que sea regular. Eso es lo que se impulsa, aunque todos los países que han suscrito por lo menos este acuerdo impulsan la idea de una migración segura, ordenada y regular. Porque ciertamente, si no es la gestión de la migración, ahora afortunadamente hemos contado con la presencia de Javier Vega, que es un miembro de la Organización Internacional para las Migraciones, que nos ha presentado en líneas generales cuál es su temática de trabajo. Y afortunadamente tenemos la participación de 2 personas que se han integrado, así como ustedes, por las redes, ¿no es cierto?, de migraciones. Migraciones es una institución del Estado peruano, pero que se encarga de velar por el trabajo y por la llegada segura, regular y tal de los extranjeros al Perú. El Ministerio de Relaciones Exteriores se encarga de los peruanos que actualmente están fuera de nuestro país. Entonces, saludamos la presencia de algunos funcionarios también de migraciones. Continuamos. Miren, el proceso de la migración como tal, copien bien esta idea, proceso, porque ciertamente es un proceso que data de muchísimo tiempo. Es más, algunos plantean la idea de que en realidad todos somos migrantes. Hace un par de meses estuve en Marruecos, en el continente africano, y un profesor colombiano planteó en su ponencia, así como esta, digamos, bueno, más o menos así, planteaba la idea de el retorno a casa. Entonces yo digo, el retorno a casa, ¿y qué le pasó a este profesor? ¿No? El retorno a casa. Y luego comenzamos a pensar, cuando uno piensa en la migración, comienzan a salir otras ideas, ¿no? El retorno a casa, porque ciertamente venimos todo del África, pues porque está científicamente probado de que venimos del África y estábamos en el África y su ponencia fue volver a casa, o el retorno a casa. Entonces, este proceso de migratorio peruano atraviesa por grandes 4 etapas, que ahora voy a señalar brevemente. En primer lugar, la inmigración extranjera, luego la migración interna del campo a la ciudad, la emigración de peruanos al exterior y esta última, la inmigración extranjera reciente. Hablemos un poquito de ellas. Sí, por favor. Bien, cuando planteamos esta idea de Perú receptor de inmigrantes extranjeros, tenemos que remontarnos al año 1850, cuando el Perú se convierte en un destino migratorio para muchísimos extranjeros. La comunidad italiana, china, japonesa, dan cuenta en la historia, nuestros hermanos de historia seguramente han trabajado esta temática, dan cuenta de que es un tema sumamente antiguo, ¿no es cierto? La mayoría de los hombres que iban llegando, sobre todo hacia el puerto del Callao, por ejemplo, como el caso de los chinos o los italianos, se unieron a mujeres peruanas, entonces constituyendo una familia transnacional. En el caso, el segundo punto, tenemos Perú, migración interna del campo a la ciudad. Si ustedes ven aquí las fotitos, les pido por favor observar las fotitos porque me he esforzado en conseguir la mejor foto para que grafique la idea, ¿no? Entonces, el tema de la migración interna del campo a la ciudad ciertamente es el problema más complejo por el que ha atravesado el Perú y que atraviesa, pero sobre todo ha atravesado el país, ¿no?
la migración del campo a la ciudad a partir del año 1950, cuando llega una cantidad enorme de personas de diferentes partes del interior del país hacia las capitales de las provincias y luego hacia la costa, siendo Lima el lugar elegido con mayor cantidad de inmigrantes, ¿no? Entonces se constituye una nueva configuración social y cultural en el Perú. Todo cambia, ¿no? La vivienda, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, etcétera, todo cambia. Muy bien, continúa, por favor. Gracias, Giancarlo. Entonces, cuando hablamos de la migración de peruanos al exterior, aquí la cosa es complicada, ¿no? Porque tenemos también que remitirnos, por cierto, a 1970, entre el 90, cuando se transforma el fenómeno migratorio peruano y pasa a ser de un problema nacional a ser un problema internacional. Entonces, al año 92, la crisis económica de nuestro país, sumado a la violencia política, recuerde que según la Comisión de la Verdad, hay más de 69.000 víctimas de la violencia política, constituyen los dos factores de expulsión de peruanos, ¿no? Entonces, al año 2010, a consecuencia de los efectos de la crisis financiera internacional, también podemos considerar que ciertamente están volviendo muchos peruanos, pero todavía es ingente, todavía es inicial los peruanos retornados, ¿no? Continúa, por favor. Aquí hay un punto que tenemos que tener muy claro, que mencionaba hace un momento el profesor Keiki, ¿no? En el Perú, este es un dato de la OIM junto con Migraciones, INEI, al 2017, publicado en el 2018. Da cuenta de que, ¿qué dice arriba? 3.089.123 peruanos registrados que han salido y que no han vuelto. O sea, se mide el saldo migratorio, o sea, aquellas personas que se van al Caribe, pero si no vuelves eres un migrante, digamos que te cuentan, ¿no? Señores, chicos, chicas, los profesores, son 3 millones. Algunos ya dicen que son 3,5 millones. Ojo, que es el 10% de la población casi que está viviendo fuera de nuestro país. No son 3 ni 4 personas, son millones de peruanos que están en el exterior. Tengan este dato en la cabecita, por favor. Hay un cuarto punto. Inicialmente, con mis investigaciones en diferentes lugares, clásicamente, digamos, podría llamar, algunos pueden probablemente leer a un escrito mío, que aparece que básicamente son 3 momentos históricos, pero he añadido ese último punto, que es la inmigración extranjera reciente. Ojo, no digo la inmigración venezolana, ojo, digo la inmigración extranjera, para hablar un poco más, teniendo en cuenta también otras nacionalidades. Entonces, para hablar en términos de los latinoamericanos, Latinoamérica está en crisis, todos lo sabemos. Afortunadamente el profesor habló más temprano acerca de la crisis y nombró a Ballester, a Quijano, a Perugini, Isabel Steiner, faltó mencionar. Entonces, el Perú es uno de los lugares elegidos como un destino migratorio, por facilidades, por la familia, ya sea por el PTP, las razones que fueren. En términos de vulnerabilidad en el Perú, de acuerdo a Migraciones 2018, el 49% es de nacionalidad venezolana, el 7% de nacionalidad española, Estados Unidos y Colombia 5% cada uno, Argentina, Bolivia y Cuba el 3% respectivamente, México el 2%, Chile, Italia, Ecuador, y Brasil y otros el 1% de cada uno. Es población vulnerable, ¿no? Es las personas que están desprotegidas, entre comillas, ¿no es cierto? Continúa, por favor. Miren, cuando hablamos de esta inmigración reciente, también tenemos que pensar que el Perú en realidad atraviesa por 2 problemas o 2 procesos en simultáneo, que caminan juntos. Por un lado tenemos la emigración de peruanos al exterior y por otro lado tenemos la inmigración extranjera. Entonces, como soy socióloga y me encantan las encuestas,
¿no es cierto? Yo les pediría que todos participen, por favor. ¿Me pueden ayudar? Les pido por favor que levanten la mano aquellas personas que en este momento tengan algún familiar viviendo fuera de nuestro país. Uy, yo iba a decir menos, pero casi el 97%. Al ojo nomás, ojo sociológico, ustedes saben. Claro, claro. En realidad somos prácticamente todo, porque todos conocemos, eso sí. Ya no voy a hacer la pregunta o mi encuesta sobre la inmigración extranjera, porque todos conocemos, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos a todos, todos tenemos algún familiar, o casi todos tenemos algún familiar cercano que en este momento reside fuera de nuestro país. Entonces, dale, por favor. Entonces, la presencia de inmigrantes extranjeros ciertamente es significativa. Hay que reconocer que en los últimos años hay una presencia mayor, por supuesto, de los hermanos venezolanos por la coyuntura que la crisis que ya conocemos todos, ¿no es cierto? Y podemos considerar un cierto protagonismo, no solamente venezolanos, también colombianos, por cierto. La inmigración haitiana merece otra reunión aparte como esta, ¿no? Y en fin, otras nacionalidades también. Entonces hay un protagonismo, pero también hay que considerar que en su momento la comunidad peruana en diferentes lugares del mundo, porque ahí donde ustedes no se imaginan, ahí hay un peruano, de todas maneras. Entonces, en su momento también ha sido protagonista. Es más, actualmente podemos decir que en España, en Italia, en algunas partes son protagonistas aún. Entonces, la migración supone el abandono de todo, ¿no? Que una persona se dependa de todo y altera absolutamente toda su vida, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que para pensar en la idea de la migración, también hay que entender a los otros, ¿no es cierto? Debemos considerar que, como les decía hace un momento, con esa cifra de más de 3 millones, en realidad 3 millones y medio de aparecer entre los que no están formalmente registrados, ¿no? Entonces, hay 3 millones y medio. Entonces, para entender la migración de los otros, hay que entender que hay 3 millones de nosotros que están viviendo fuera de nuestro país. Por eso, y que también tienen dificultades, que también tienen problemas del acceso al trabajo, que tienen dificultades de acceso a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, consideramos que hay que mirarnos al espejo. Porque últimamente los peruanos nos hemos vuelto jueces, ¿no? Hay programas de televisión, ¿no? Donde hay una juez que decide tal o cual cosa, ¿no es cierto? Y así casi somos todos, ¿no es cierto? Entonces, si nos miramos al espejo, probablemente el rol de juez probablemente tenga menos peso, digamos, ¿no? Entonces, yo los invito a que cuando pensemos en la migración, pensemos en nuestros hermanos que están viviendo afuera y mirarnos al espejo. Muchas gracias.